Esto es Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Hola a todos, a todas, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Yo soy Luis y te agradezco de corazón que estés conmigo esta semana, porque de verdad que tenemos uno de los episodios más interesantes de Cosas que dijimos hoy, porque al rato voy a poder platicar con dos personas que trabajan en un proyecto que se llama Comunal, que hicieron un informe sobre la transfobia en México y en el mundo, y cómo estas narrativas antitrans y antigénero son parte de un esfuerzo global en contra de los derechos por la comunidad LGBTQ+, específicamente de los derechos trans, y cómo podemos un poco prender nuestras alertas y ser consumidores críticos de los mensajes que recibimos y ser resistencia también ante el incremento de los discursos transfóbicos en el mundo y en nuestros países. Entonces, en un ratito eso va a suceder. Pero antes, quería aprovechar para darles las gracias por todo el cariño que me mandaron después del episodio de la semana pasada. Y también necesito yo aclarar algo, porque antes de grabar el episodio entré a ver los comentarios de la semana pasada. Dije a ver si hay alguno interesante, no sé qué. Hubo varios interesantes, pero me da pena leerlo en voz alta. Pero alguien puso: jaja, me encantó el trasero de Luis llevándose el protagonismo. ¡Ah! Mira, si tú me estás escuchando en Spotify, dirás: bueno, ¿qué hizo Luis el episodio pasado? ¿Cómo lo dio para que su trasero se llevara el protagonismo? Solo se veía mi cara. Pero en algún momento del episodio me paré por mi vaso de agua. Y no sé si ese es el momento al que se refieren. Pero necesito que aquí abajo en los comentarios me lo aclaren. O me manden un tweet o algo de que en qué momento mi trasero se llevó el protagonismo. O sea, gracias. Gracias en verdad. Pero quedé en shock. En shock verdaderamente. Pero bueno, muchas gracias. Y gracias a todos quienes comentaron también cuáles son los momentos en los que se dieron cuenta que eran LGBT. Gracias a todos que compartieron los clips que compartimos en nuestras redes sociales. Y les prometo que este episodio está aún mejor. De verdad se la van a pasar muy bien. Bueno, no. Van a aprender mucho. No sé si se la vayan a pasar muy bien porque el tema de hoy es doloroso. El tema de hoy pega fuerte. Pero sí vamos a aprender mucho y sí vamos a hacernos sensibles a muchas cosas en las que neta necesitamos ser sensibles, ¿no? Entonces, quédense porque va a ser un gran episodio, va a haber de todo, un poco. Pero antes de eso, ya saben que hay un grupo de personas que nos hacen el enorme favor de apoyarnos mes con mes con una cantidad económica y a cambio de eso les damos un episodio extra de Cosas que dijimos hoy a la semana que aún ahorita que nada más estoy yo, de todas maneras están teniendo su contenido extra, así que no se preocupen por eso. La grabación de todos los cursos que hemos dado Andrea y yo abiertos al público en la historia de la humanidad y un chat de Telegram en el que chismeamos muy a gusto. Vieran que se chismea a gusto. Y aparte, cosas que todavía no les podemos contar a ustedes como abiertamente por 1000 cosas. Se las podemos contar ahí en privado, entonces se pone bueno el chisme. Así que si a ti te gusta el chisme y te gusta lo que hacemos en Abrazo Grupal y quieres aprender de los cursos y quieres cotorrear con nosotros y quieres más cosas que dijimos hoy, patreon.com/abrazo grupal. Y bueno, lo más importante es que nos dan la posibilidad de que este podcast, como les decía la semana pasada, sea nuestro trabajo o uno de nuestros trabajos, pero que lo podamos tomar como nuestro trabajo, que le podamos dar esa seriedad, esa constancia, como que nos lo tomemos así, ¿no? Entonces, no es que se lo esté condicionando, siempre nos lo tomaremos en serio, obviamente, pero eso es lo que nos lo permite, ¿no? Entonces, pues, les agradecemos de corazón que nos permitan hacerlo. Y si ustedes quieren unirse a nuestro equipo de Patreons, es en patreon.com/abrazo grupal. Y en este momento me gustaría agradecer a las personas que ya están en este club exclusivísimo de gente a la que amamos tanto. Sonia C., Nifatzbel, Adriana Ortega, Angélica Rangel, Hugo Oñate Robledo, Carolina Levy, Otro Unicornio Rosa,
Ana, Francesca Checa, Claudia Reyes, Caro M, Lucía García, Panazán, Romeo, Raquel, Mario Arroldán, Ana Lara, Andrea Aguilera, Joaquín, Vianey Padilla, Gat Castro, Ana Medina e Isaac Cameo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes podemos hacer esto y lo podemos hacer cada vez mejor. Se los agradecemos con todo el corazón. Y ya saben, si ustedes quieren ser parte de esto, patreon.com/abrazo grupal. Pausa para tomarle a mi café. Les cuento algo trágico. En la mañana me tomé un café que sabía madres, sabía asqueroso. Y hasta hace ratito, o sea, lo tiré y dije, ay, qué raro. Hasta hace ratito caí en cuenta de por qué. Es que yo tengo una cafetera de esas de cápsulas. Y me acabo de percatar de que no le puse cápsula. O sea, se hizo como con la cápsula usada de alguien más. Y por eso sabía tan asqueroso. Y me acabo de dar cuenta. Trágico. Entonces ahorita estoy disfrutando de mi cafecito apenas. En mi taza de Goofy. Si están en YouTube pueden ver mi taza de Goofy. Mi personaje favorito de Disney porque es muy buen papá. Ojalá tuviéramos un patrocinador de que marca de café para aquí decirme, vamos a hacer una pausa para tomarme mi inserte marca aquí. Abrazogrupal@gmail.com para contrataciones y demás. Y si no son café y son otra marca de bebidas, mientras no sean refresco, éntrenle, venga. Después de venderme al capitalismo, vamos a la primera sección de esta semana, que es la queja de la semana. Como todas las semanas, queremos sacar lo venenoso que está dentro de nosotros, lo que no nos gusta, lo que nos hace enojar, lo que decimos, ¿sabes qué es lo que verdaderamente me emputa? Y aquí nos emputan muchas cosas. Pero esta semana lo decidí mantener ligero, porque la plática en un rato con nuestros invitados va a estar densa. Entonces dije, pues mejor algo más light. Que a lo mejor no, al final no es light, porque ya saben que luego yo me enojo de las cosas más random. Pero quiero quejarme de dos noticias que vi la semana pasada que yo dije, ¿cuál es la necesidad? Resulta que Warner, para HBO, está preparando una serie de Harry Potter en la que cada temporada va a ser un libro. Y al mismo tiempo Disney está preparando junto con Dwayne The Rock Johnson y Auli Carballo un remake en live action de Moana, una película que salió en el 2016. No tiene ni 10 años que salió. Y mi pregunta es, ¿para qué? O sea, no realmente. No es mi única pregunta. Pero, de verdad creo que la especie humana es infinitamente creativa. Y que cosas como todo en todas partes al mismo tiempo, incluso como Tar, más en lo independiente quizás, pienso en otras películas como innovadoras, exitosas de los últimos años, pues, por ejemplo, Baby Driver no salió hace tanto tiempo y es una película que a la gente le emociona mucho y que era una idea bastante novedosa, ¿no? Si algo nos han comprobado estas películas es como el impacto cultural que tienen las ideas distintas, que tiene cuando le ofrecemos a los consumidores, a los espectadores, narrativas que dicen cosas que no hemos visto antes, ¿no? Que nos muestran por lo menos nuevas formas de hacer lo que ya conocemos o de plano cosas que no conocíamos, lo cual puede ser muy emocionante. Y lo que no entiendo es por qué la insistencia en contar las mismas historias y en recurrir a la misma propiedad intelectual una y otra vez para seguir contando cosas que ya sabemos. Y bueno, digo que no lo entiendo como un recurso retórico, pero en realidad lo entiendo, porque la respuesta es por dinero. Pero eso es lo que verdaderamente me enoja. Como se supone que el capitalismo, dicen los defensores del capitalismo, que es la única forma en la que vamos a conseguir innovación. Y que el capitalismo funcionando nos va a dar novedad, nos va a dar transgresión, nos va a dar cosas inéditas. Y lo que estamos viendo en el cine global es todo menos innovación. O sea, estamos viendo que se cuentan una y otra vez las mismas historias, que se recurren a fórmulas probadísimas para tener dinero seguro,
que no están surgiendo nuevos creadores, o sea, que siguen siendo las mismas, que estamos como reciclando la misma historia una y otra vez, pero ya de maneras muy dramáticas. O sea, ya no ni siquiera como de, ay, pues son repetitivas las tramas. No, es la misma trama, es la misma historia, es la misma propiedad intelectual siendo explotada al máximo. Y me parece tristísimo, porque el año pasado, por ejemplo, salió Aftersun, que es la ópera prima de Charlotte Wells. Un debut en la dirección como pocos, yo creo, hemos visto. O sea, Charlotte Wells dirigiendo como una maestra en su primera película. Y dices, qué padre sería que estos macro talentos empezaran a tener cada vez más y más y más dinero para explorar nuevas ideas. Pero en lugar de eso, pasa lo que pasó con Chloe Zhao, que ganó el Oscar por Nomadland. Y luego Marvel dijo, ah, perfecto, pues vamos a desembolsar y que haga Eternals, ¿no? Y entonces es como, sí, está bien, yo disfruto mucho Marvel. No soy un Grinch anti-Marvel ni un Grinch anti-Disney, al contrario, soy muy fan de Disney. Pero sí me agüita que hay, como que estemos poniendo tanta fuerza, tanto dinero, tanto poder en contar la misma pinche historia una y otra vez. O sea, sí me parece angustiante. Eh, y ya, o sea, como eso. De verdad, estamos tan cortes de ideas como para tener que recurrir a ver otra vez Harry Potter, otra vez Moana. Yo creo que no. O sea, yo tengo muchas amigas que se dedican a la labor creativa igual que yo. Y de verdad hay un chingo de ideas. Pero es muy difícil llegar a las oficinas en las que tus ideas van a ser escuchadas para que alguien invierta en ellas, ¿no? Está cabrón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Me frustra mucho. Y a eso le quiero agregar el hecho de por qué en este momento, y va muy en el tono del episodio de hoy que vamos a hablar de la transfobia, por qué Warner decide volver a poner su dinero en los bolsillos de una señora que hoy en día es la activista transfóbica más grande del mundo, ¿no? O sea, y no les miento, me da curiosidad cómo va a quedar la serie de Harry Potter. Sí, Harry Potter fue parte fundamental de mi infancia y mi adolescencia. O sea, fui a todas las premieres, compré los libros ya cuando estaba más grande, por lo menos el 6 y el 7 en cuanto pude. Fui muy fan. Es un universo que me significa mucho, pero ¿por qué seguir poniendo el dinero ahí? El mundo mágico es fascinante, pero hay muchísimas personas que escriben sobre lo mágico, sobre lo sobrenatural. ¿Por qué seguir poniendo el dinero ahí? O sea, y ni siquiera es cultura de la cancelación. La señora ya es multimillonaria. Pero, no sé. O sea, incluso parece que es como un esfuerzo de, como los tres protagonistas de la trilogía, de la saga inicial, le han dado la espalda a los discursos transfóbicos de J.K. Rowling, afortunadamente. Yo no sé si ahora van a buscar como actores más complacientes que no la contradigan. Y si no, entonces, ay, el trabajo de prensa que va a tener que hacer el equipo de la nueva serie para convencernos de que no están apoyando el discurso de J.K. Rowling, etcétera. De verdad, ¿para qué? No sé, o sea, solo me gustaría ver como más historias nuevas en pantalla, me gustaría ver. Y también de los grandes estudios. O sea, pienso en el fenómeno de Turning Red, ¿no? Lo fascinante de Turning Red, la película de Pixar, es que no se parece a ninguna otra película de Pixar. Y eso fue lo que como públicos nos fascinó. ¿Se acuerdan de la hueva que daba la película de Lightyear? Porque ya son ellos exprimiendo y exprimiendo la propiedad intelectual de Toy Story. De verdad, tengo muchas ganas de ver cosas distintas. Y pues nada, esa es mi queja de esta semana. Ahora sí, después de eso. Ay no, espérense. Porque aparte, Dwayne The Rock Johnson
siento yo que es un productor muy caprichoso. O sea, ahora fue a Disney a decirles, me produces ahora esto a ver si gana dinero o no como Black Adam. Ay, no, me hace enojar. También ver cómo todas estas cosas tienen que ver con señores caprichosos intentando que se les cumplan sus caprichos. No, pero bueno. Y antes de ir al siguiente bloque, me gustaría dar un poco de contexto de qué es lo que vamos a ver en la siguiente conversación. Resulta que hay un fenómeno global en este momento en el que los discursos antitrans se están fortaleciendo y están llegando desde lugares muy distintos, ¿no? Hay discursos antitrans en la ultraderecha conservadora, en los fundamentalismos religiosos, pero también en ciertos rincones del feminismo y de la comunidad LGBT que se han llamado grupos LGB, es decir, excluyendo la T. Y estos discursos han llegado en los últimos años a México y se han colado a movimientos feministas, a partidos de derecha y de izquierda, a medios de comunicación, a figuras de la cultura popular, etc. Y eso es preocupante. Y dos noticias de las que van a escuchar que se platica en la conversación que van a ver a continuación, me parece que es importante contextualizarlas. La primera es, hace algunos meses, la diputada panista América Rangel de la Ciudad de México, que realmente no tenía como mucha relevancia política, no salía mucho en las noticias ni nada, propuso una ley para criminalizar a las personas que acompañan a las infancias trans en sus transiciones. Y esa ley ha despertado una serie de conversaciones en medios de comunicación sobre las infancias y adolescencias trans. Conversaciones que han estado llenas de mentiras, de prejuicios, de preguntas que en realidad son bastante tendenciosas y quieren llevar a los públicos a pensar ciertas cosas, etc. Y esa es una de las cosas que vamos a abordar en la conversación que van a ver en unos minutos. Hablando de América Rangel, en el noticiero de Genaro Lozano por las mañanas en E!, hubo un espacio que se le dio tanto a América Rangel como a una representante, me parece que se llama Tania, ahorita les confirmo eso, pero a una representante de la Asociación de Infancias Trans, Tania Morales, así es, la abogada que es parte de la Asociación de Infancias Trans. Y afortunadamente ese ejercicio fue bastante exitoso en el sentido de Genaro tuvo, porque es brillante, tuvo como las herramientas necesarias para hacer ver las mentiras que la legisladora América Rangel estaba diciendo y la manera en que estaba buscando manipular a los espectadores hacia ideas transfóbicas. Pero eso no siempre es lo que sucede en los medios de comunicación. Y un ejemplo de eso es la segunda noticia de la que también se va a hablar, y prefiero darles contexto desde antes, de la que también se va a hablar en la conversación de al rato, es el trato que se le dio a una noticia sobre Imane Khelif, que fue es una boxeadora argelina, que hace unos meses le ganó contundentemente a la boxeadora mexicana Brianda Tamara Cruz Sandoval, y que recientemente Imane Khelif fue descalificada de un campeonato mundial de boxeo por sus características biológicas, así lo argumentó dicho campeonato mundial. Sobre ese tema tendríamos que hacer un episodio especial, ¿no? Porque la transfobia en el deporte está cabrona. Pero aquí lo que nos parece importante señalar es el manejo transfóbico que se le dio a la información. Porque se empezó a abordar, gracias a las palabras de esta chica Brianda, la boxeadora mexicana, y a un comediante mexicano que ni siquiera me parece pertinente mencionar. Gracias como al manejo tendencioso de la información, los medios empezaron a hablar de Imane Khelif como una mujer trans, que no es. Imane Khelif no es una mujer trans. Y sin embargo se empezó a hablar de ella como si sí lo fuera. Y eso es preocupante por muchas razones que ya expondrán nuestras invitadas al rato. Así que por favor, vamos a poner toda nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto y nuestros oídos abiertos para recibir a Juliana y a Raúl de Comunal, que vienen a platicarnos sobre su informe Polarización y Transfobia, miradas críticas sobre el avance de los movimientos antitrans y antigénero en México. Vamos y volvemos.
Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en @abrazogrupal en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y estoy muy feliz porque hoy tenemos a dos invitades que les cuento un poco por qué están aquí. El otro día estaba revisando el informe que ellas publicaron, Polarización y Transfobia, miradas críticas sobre el avance de los movimientos antitrans y antigénero en México. Y ya habíamos platicado, Andrea y yo, muchas veces sobre cómo nos preocupa el avance como vertiginoso que está teniendo la transfobia en el mundo y en México, y sobre todo como personas que estudian y están dentro de los medios de comunicación, cómo las narrativas populares están siendo parte de este avance de la transfobia. Y nuestras invitadas publicaron este informe que, aparte de esto, lo quiero decir, está muy bien escrito y como fue muy, muy interesante de leer. Sí creo que traza algo que muy pocas veces se dice, como que igual ya está en la mente de muchos, pero que pocas veces aterrizamos a palabras, que es justo qué está pasando, que estos movimientos están avanzando tan rápidamente. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que nuestros invitados se presentaran con nosotros. Hola. Hola, yo soy Raúl Cruz, soy periodista digital, soy una persona no binaria, este, abiertamente asexual. Yo llevo 8 años trabajando en medios de comunicación digital. Ahorita coordino las redes sociales de un medio nacional. Llevo mucho tiempo en la tripa del monstruo, y ha sido toda una odisea, para bien y para mal, pero a veces más para mal, ser una persona queer en espacios tan heteronormados, tan cis heteronormados. Y justamente, pues bueno, eso soy. Hola, soy Juliana Neuhauser, soy una mujer trans, soy traductora y investigadora en cosas de como movimientos antiderechos a nivel global. No sé, no me gusta hablar de mí misma. Ya. Pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y voy a irme directo a lo que leí y a lo que me gustaría platicar con ustedes en su informe. Relatan una historia muy clara de la colaboración entre grupos feministas radicales y conservadores, específicamente cristianos, a lo mejor no únicamente, pero sí como de fundamentalismos religiosos, en contra de las personas trans y de las disidencias de género. ¿Cómo, cómo sucedió en el mundo esta colaboración tan atípica y cómo se importó a México? Porque parecieran ser como dos fuerzas opuestas y sin embargo trabajan juntas muchas veces. Vemos la guerra en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y es como, y veo dos tipos de grupos que son amantes de Putin en eso, ¿no? Es como, vemos como los fachos que ven la política social de Putin, antifeminista, anti-LGBT, todo, y quieren imponer lo mismo en sus países. Y luego vemos comunistas que tienen nostalgia por la URSS. Y esas fuerzas no deben llevarse bien, ¿no? Es como deben ser enemigos, pero terminan teniendo como las mismas posturas sobre ese asunto en particular. Y hay muchos ejemplos de esto en el mundo moderno. Desde la crisis financiera hace como más que 10 años, es como el mapa político del mundo ha cambiado muchísimo y en maneras muy raras. Y creo que también tenemos que recordar que como esa convergencia entre feministas radicales y la derecha religiosa no es rara en ese sentido. Porque en general es lo que está pasando en el mundo, que estamos viendo alianzas muy extrañas entre fuerzas que teóricamente deben estar peleadas. O sea, lo veo sucediendo en el mundo, pero no sé si en México empezó a suceder quizás más recientemente, o por lo menos se ha enfatizado sobre todo en las redes sociales. ¿Qué tienen ustedes ubicado como
¿qué alianzas o en qué puntos específicos, quizás por ejemplo en el asunto de las infancias trans, en qué puntos específicos están especialmente aliados los grupos feministas radicales y estos grupos fundamentalistas cristianos? Uno de los puntos de convergencia fue justo como ese tema de las infancias trans. Y fue el primer tema en que realmente empezamos a ver como el feminismo radical trans excluyente empezar a como trabajar en la política, ¿no? Que ya no era como un discurso en redes, es como cuando empezaron a movilizarse para parar como la ley de infancias trans de la Ciudad de México. Y ahí es como donde vemos como, no es que son como los mismos pánicos morales, es que son pánicos morales que se desarrollaron juntos. O primero, o más bien como fue desarrollado primero por las feministas radicales. Un pánico moral alrededor de como la de transición y las infancias trans. Y eso es algo que empezó a gestarse en Estados Unidos por como hace como 10 años, ¿no? Sí, ubican como el Festival de Música Mitchfest, que era como un festival de música radfem y trans excluyente. En sus últimos años, como de 2013 a 15, empezaron a ver como muchos como talleres sobre este tema. Muchas de esas personas no se llevaron con la ultraderecha y de hecho muchos se asustaron cuando como en 2015 a 17 la ultraderecha se interesó en su discurso, ¿no? Y eso es justo como en 2017 es cuando se importó a México, con los primeros textos trans excluyentes de Lara Lucona. Y es como, fue como en el debate sobre la ley de infancias trans, como en 2019 y 20, en que empezaron a realmente como mostrar su fuerza política. Es que entonces, ahorita que dices 2017, los primeros textos, luego 2019, estamos hablando de algo francamente muy reciente y sin embargo como de grandes dimensiones. Y es aquí donde me parece que es pertinente hablar de los medios de comunicación y de cómo quizás como respondiendo a esta lógica del internet, pues de estar ávidos de clics y de reacciones y de interacción, han optado por tomar un montón de noticias, incluso noticias falsas o noticias tendenciosas, que generan esta narrativa de las personas trans como una amenaza, ¿no? Raúl, tú en el texto eh, pones varios ejemplos de estas posturas que los medios toman muchas veces por clics, ¿no? Ese fenómeno se da en México. Es justo los ejemplos en los que yo utilizo para el informe, lo platico como hay una diferencia clara entre cómo los medios de derecha en Estados Unidos, Inglaterra, España, Australia, construyen estas noticias falsas, tienen una agenda muy clara detrás. El Daily Mail, Fox News, The Blaze, America One Network, tiene una agencia muy clara que es la erradicación de las personas LGBT, específicamente trans, del espacio público y en general, finalmente un genocidio. Esa función política, esa agenda política no la tienen los medios en México, pero lo que sí tienen es justamente esta hambre de clics. Hay un proceso bien extraño y bien complejo en el periodismo digital mexicano, que es que todos los medios que puedas pensar, fuera de los independientes pequeños como Presentes, Altavoz,
o inclusive pie de página, son agregadores de noticias. Ya no hay periodismo de investigación, ya no hay periodismo serio en esta idea como muy decimonónica del periodismo serio, sino que todos los medios llevan las mismas 3, 4 notas a lo largo del día, porque la intención es generar contenido para atraer audiencias, para poder monetizar los clics, ¿no? Entonces, en ese sentido, han cachado muy rápidamente, tanto redactores como editores y jefes de información, que el tema LGBT vende. Vende porque generas lo que se le ha llamado en el análisis de media, el rage click. O sea, generas enojo y ese enojo hace que la gente vaya a dar clic. Y es lo que acabamos de ver, por ejemplo, bueno, hay una distancia enorme y si quieres luego lo platicamos con más calma, pero con lo que pasó con esta boxeadora mediocre mexicana, ¿no? Que fue todo un aparato de malentendidos a propósito, pero lo que habíamos tenido hasta este caso era lo que está en el informe. Los medios tenemos herramientas de monitoreo en el que vemos que esta nota le está jalando súper bien a Fox News de Atlanta, hay que hacerla en español. Y siempre es el Excelsior, siempre es Milenio, siempre es el Universal, los primeros en traducir la nota. Y en cuanto aterriza en México, esa nota es replicada, esa nota de Milenio, de Excelsior, del Universal, es replicada por 20, 30, 40, 80 medios. Literal, acabo de escribir para mi newsletter como una mini revisión de cómo se viralizó la nota de esta boxeadora mediocre. Y en 2 días se hicieron más de 80 publicaciones en Facebook, todas de sitios de medios, en los que tocan el tema de Imane Khelif como una boxeadora trans, ¿no? Porque Milenio saca la nota que venía muy probablemente de RT en inglés, y se genera todo este verdadero relajo. Pero aquí habría que pensar, quizá darle el beneficio de la duda a las redacciones en cuanto que tienen más preocupación por el clic, tienen más preocupación por llenar sus KPIs, sus visitas a sitio, que impulsar una agenda abiertamente transfóbica. Eso no significa que no tengan personas transfóbicas, transodiantes y antiderechos en sus redacciones y que estas personas se valgan de este tipo de notas para alimentar al mismo tiempo su agenda política y los números que necesiten llenar. Pero entonces estamos hablando como de un fenómeno en el que si bien los medios, quizás, como dices, no tienen, como otros medios como Fox News, no tienen la agenda dando la cara, pues no es el principal motivador. Sin embargo, terminan como en una especie de relación de complicidad con estos grupos antiderechos, porque les dan material, de cierta forma. Algo que justamente que creo que a mí es lo que más me gustó de nuestro informe es que acabamos evidenciando la cristalización de prejuicios sociales que están profundamente anclados, ¿no? O sea, esta alianza entre la ultraderecha fascista y las feministas radicales explotan justamente pánicos morales y prejuicios que están tan anclados en la sociedad que es muy fácil aprovecharse de ellos políticamente para que los partidos de ultraderecha ganen elecciones, mientras que el feminismo radical sigue avanzando una agenda que han tenido desde los 70s, ¿no? Y en ese sentido también lo que pasó con América Rangel, con Teresa Castel y toda esta diputadiza del PAN que están moviendo iniciativas anti-infancias trans en Chihuahua, Puebla, Ciudad de México y a nivel federal. La reacción que vimos que ocurrió en medios es bien interesante porque justamente es muy fácil que tengas a gente que crea prejuicios transfóbicos en sus redacciones. Puede que no sean abiertamente transfóbicos, puede que no tengan esta idea de ir a marchar por la familia y por los niños, pero está tan naturalizado el discurso transfóbico, las agendas de antiderechos, que con la mano en la cintura te van a decir, es que las mujeres trans no deberían de estar en competencias con mujeres cis.
¿no? Pues es que a los 18 años, es que antes de los 18 años, ¿cómo vas a ver un niño, una niña de su propio género, ¿no? Y es como cualquiera de las personas trans, si las conocieras y si tuvieran la confianza de hablar contigo, te dirían que hemos sabido toda la vida que había algo diferente con nosotras, ¿no? Y que lo hemos sabido a los 5, a los 6, a los 7 años, y así crecimos. Eh, pero está tan naturalizada la transfobia, está tan normalizada, y hoy en día está tan radicalizado el discurso antitrans, por esta lluvia de contenido antitrans en medios y en redes sociales, que es muy fácil replicarlo y es muy difícil, o sea, de verdad es muy difícil, que aun cuando una redacción tenga la intención de erradicarlo, es muy difícil lograr. Entonces, ¿por qué? Porque tienes un modelo de negocios que prioriza el clic, y saben, y toda redacción sabe que hacer una nota de acoso selectivo, que hacer una nota de bulos transfóbicos va a llevarte audiencias, ¿no? Y que las redes sociales no están preparadas y no les interesa hacer una buena eh, revisión de contenidos, porque en español no tienen las capacidades para hacerlo. En inglés sí, y han logrado tener avances, pero en español, fuera del inglés, no hay un avance real en moderación de contenidos automatizados, por ejemplo, ¿no? Y luego tienes a Elon Musk comprando Twitter, entonces ese circo del infierno ya está muerto, ¿no? Pero Facebook, aunque en 2018, 17, como justamente pongo en el informe, prometió medidas para reducir el discurso de odio, las logró desarrollar a través de, y voy a utilizar la palabra que le mama a los tech bros ahorita, inteligencia artificial. Ajá. Inglés no está entrenada para español, y tenemos más bien muy poquitos moderadores de contenido humanos que están revisando ese contenido real. Y hay una y mil investigaciones de cómo estos moderadores de contenido están siendo brutalmente explotados y tienen graves y profundas crisis de salud mental porque les toca revisar todo lo terrible que hay en Facebook. Entonces, que se cuele entre llamadas a un genocidio violento y material de explotación infantil, un par de contenidos transfóbicos, acaba siendo un win-win para ellos, ¿no? Entonces, vaya, tenemos este problema en redes sociales y en medios también por el capitalismo y por cómo están armamentados los modelos de negocios. O sea, es un problema estructural complejo que atraviesa todo el sistema. No sé, luego cuando se habla de discursos y de mensajes y de medios, creo que mucha gente termina creyendo que solo se trata de eso, como de palabras, de frases y demás. Y me pareció interesante que ustedes tienen un apartado que se llama del discurso a la práctica, donde justamente hablamos de cómo estos discursos se aterrizan más allá de los discursos, ¿no? En políticas, en acciones violentas, en la realidad de las personas todos los días. Y esa es un poco mi pregunta, ¿no? Como, ¿cómo se traducen los discursos en realidad? ¿De qué manera amenazan la vida, los derechos, la dignidad de las personas trans más allá de las palabras, que hacen daño en sí, ¿no? Justo como muchos medios quieren verlo como una polémica, ¿no? Y creo que también hay como un sesgo que tienen muchas personas en los medios, porque es una profesión que tiende a ser como muy liberal, ¿no? Y los liberales quieren desarrollar las cosas a través del debate y del discurso público, ¿no? Es como... Y entonces tienen un sesgo en que quieren ver debates donde no las hay, ¿no? Uh-huh. Y también quieren dar por alto como los impactos de esos debates,
¿no? Es como tomamos como un ejemplo como más como neutral, entre comillas, que es como las antivacunas, ¿no? Es como, ok, por un lado, es como la gente tiene el derecho de creer lo que quiere, ¿no? Pero por otro lado, es como claramente es una creencia antisocial. Y si no te vacunas y contagias a alguien que no tiene como buena salud por alguna razón, tal vez tiene VIH, tal vez tiene como otro problema autoinmune, tal vez está pasando por un proceso de quimio, es como, le puedes dar la madre. Y es algo en que es como la persona saludable no ve esos impactos, porque para esa persona tal vez simplemente es como una gripe, ¿no? Pero para otra persona puede ser muy, muy, muy grave. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? Es como para las personas cisgénero que nunca van a ver las consecuencias de esas cosas, no pasa nada tratarlo como un debate. Pero vemos que es como en Estados Unidos, por ejemplo, donde las cosas están poniéndose muy feas. Es como los artículos de como de los columnistas liberales que simplemente estaban preguntando simplemente estaban como preguntando cosas, tenían dudas sobre las infancias trans. Esas dudas no nos llevó a un debate robusto sobre qué son las mejores prácticas para un niño que dice que es trans. Esos debates nos llevaron a acciones por el gobierno de quitar niños de sus familias, de forzar niños a detransicionar. Y realmente nunca detransicioné, pero pasé por una época en que dejé las hormonas, ¿no? Y es horrible, es realmente horrible, físicamente y emocionalmente, dejar las hormonas si las estás tomando. Y forzar a alguien a hacer eso contra su voluntad sí es un abuso. Claro. Y no es como, si no sabes cómo es cambiar como tu balance hormonal a propósito, y luego dejar ese proceso, tal vez no ves que es abusivo, ¿no? Pero es muy, muy, muy abusivo. Y también es como si escala como actos de violencia muy concretas. Desde como amenazas terroristas, como amenazas de muerte, o podemos ver como el ataque contra la tianguis hace un par de años. Nunca es simplemente un debate. Y por ejemplo, estadísticamente, algo que es la evidencia como quizá más fuerte, además de lo que platicamos en el informe, lo que platicaba Julie, es, por ejemplo, cuando en Inglaterra se empezó a debatir la ley de reconocimiento las reformas a la Gender Reform Act de Escocia, que era una posibilidad de hacer un cambio mucho más sencillo, mucho menos burocrático y principalmente no medicalizante y no patologizante, los crímenes de odio contra las personas trans incrementaron 3 veces en toda Inglaterra, en todo Reino Unido, ¿no? Empezó ese debate, tú veías la gráfica de incremento de crímenes de odio de manera brutal al mismo tiempo.
Y es una cosa que pasa una y otra vez cuando, justamente cuando decía Yuli, cuando los periodistas liberales y los políticos creen que la existencia de las personas disidentes de género está a debate, nuestra humanidad está a debate. Y por lo tanto, la posibilidad de atacarnos se abre. Se abre aún más de lo que ya de por sí está abierto. Eh, apenas ¿qué fue? Apenas en febrero, si me no equivoco, febrero o marzo de este año, febrero, eh, asesinaron de una manera brutal a una chica trans, TikToker, en un parque en Escocia, si mal no me acuerdo, creo que fue Julie o fue en Inglaterra. Gray, Creo que fue Inglaterra. en Inglaterra, como culmen de todo este terrible discurso de odio. Y los medios, BBC, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, la malgenerizaron, la malnombraron, y fue un momento muy de giro, en especial, por ejemplo, para The Guardian, pero también para las políticas y para la organización que ya estaba muy activa en Inglaterra. Cada vez que a algún político o a algún periodista se le ocurre hacer preguntas, los grupos de odio automáticamente lo entienden como una temporada abierta. Entonces, cuando alguien que tuitea, yo no estoy haciendo discurso de odio, simplemente estoy haciendo preguntas, como gente gente que no sabe que está viviendo en México y dice, ¿acaso esta es Suecia? Para no poner nombres. Dice, yo estoy haciendo preguntas y a mí señalan el discurso de odio, también es una trampa retórica en la que saben muy bien cómo construir ese discurso de odio para que sean dog whistles, para que sean guiños, que solamente la gente que entiende de este discurso de odio lo cache, ¿no? Porque sí, o sea, decirles, no les estoy diciendo, no está tuiteando, odio a todas las personas trans y quiero eliminarlas, pero sí está haciendo un discurso que facilita el ejercicio de la violencia contra nosotros. Creo que algo que hay que decir es que son discursos y movimientos que empezaron en el norte global. Y normalmente en países que tienen como un alto nivel de como capital político y cultural y social, ¿no? Y un ejemplo de eso es justo Suecia, que es como, a veces se escucha, es como, bueno, hasta Suecia está dando un paso atrás con las infancias trans. Y pensamos, Suecia, ¿no? Pero es como, Suecia ya no es el país socialdemócrata de la posguerra. La ultraderecha está en poder, ¿no? Pero justo porque es como ese país como bueno, ondita, blanco de Escandinavia, es como la gente no cuestiona, pues, qué está pasando en Suecia. Y como Estados Unidos y Inglaterra igual, es como, son como esos países liberales, es como democráticos. Inglaterra es cada vez menos democrático, ¿no? Es como, hasta censuraron la nueva serie de David Attenborough. Y es como, cuando yo pienso en como cosas polémicas o cosas como hiperpolitizadas, no pienso en el way de Planet Earth. Pero hasta eso es demasiado polémico para ellos hoy en día y los están censurando. Pero justo porque es como, no es Rusia, Hungría, China, Corea del Norte, la gente no lo da la importancia que merece. Porque siguen pensando en esos países como países liberales y democráticos, cuando cada vez es menos el caso. Cuando hace un ratito, no te quería interrumpir, pero mencionaste las de transiciones y una de las partes que más lo subrayé así con varios colores, es cuando justo hablas de las de transiciones y de esta trampa que los grupos, sobre todo los grupos feministas radicales, hacen como de manipular o usar de manera tendenciosa las cifras de transiciones
cuando ya si ves los porcentajes o los motivos por los que las personas se transicionan, pues muchos tienen que ver con las violencias que sufrieron cuando estaban en su transición. Y pensaban que este es un factor común en las narrativas transfóbicas, las trampas, ¿no? Como el uso como sesgado o el uso irresponsable de la información como para abonar a sus narrativas. ¿Qué podemos hacer como consumidores de información y de discursos para detectar estas trampas comunes, ¿no? Como para detectar estas notas que tienen cierta tendencia a hacerme creer ideas transfóbicas? Básicamente, si la nota te enoja, si automáticamente tu reacción es enojarte, ya sea a favor o en contra de la nota, en automático hay que pararse y ver qué es lo que está haciéndonos enojar. O sea, cómo está construida la nota, cómo está construida. Principalmente, o sea, todos los medios sabemos que de tres cosas vive tu nota. Y ninguna es el texto. Ninguna es la nota, sino es el copy con el que está en redes sociales, el titular y la imagen. Menos del 2% de las personas que ven una nota en redes sociales le da clic, por ejemplo. Pero más del 25% la comparte. Entonces, ahí hay unas matemáticas que no nos están haciendo sentido, ¿no? Entonces, si la nota te hace enojar, en automático pregúntate por qué te está haciendo enojar. Si la nota te está haciendo sentir bonito, pregúntate por qué te está haciendo enojar. Los medios sabemos perfectamente que las emociones es lo más importante a la hora de construir contenido. Así como los creadores de contenido, así como la publicidad. Todo es publicidad hoy en día. Entonces, si confirma tu prejuicio, en automático habría que cuestionarse, pero ahí hay una trampa lógica, que es que tu prejuicio no te va a permitir ver que está confirmando tu prejuicio, Claro. ¿no? Entonces, ahí hay una trampa que más bien es la chamba de redes sociales, de las redes, de las plataformas, de una buena legislación y de medios que tengan 2 gramos de conciencia, el no construir esas notas, ¿no? Porque ahí más bien habría que cuestionarnos por qué esos medios están generando ese tipo de contenido y por qué es tan fácil, por qué les es tan gratuito construir ese contenido. Pero creo que el resumen más breve de cómo evitar las notas falsas es preguntarte por qué te está haciendo enojar, por qué te está haciendo emocionarte, por qué te está haciendo frustrarte, ¿no? Esta nota. O sea, por ejemplo, y lo digo también para nuestro lado del parque, ¿no? O sea, cuando vemos una nota de Milenio, del Universal, haciendo una apología, no apología de la transfobia o de antiderechos, e inmediatamente compartimos el link y le damos retweet para que vean esta mamá que está publicando. Al medio no le importa por qué lo retuiteaste y por qué lo co-tuiteaste. Cuando son medios así de grandes, lo que menos les importa es mala publicidad, porque lo que le importa es llenar los números. Entonces, hay que tener estrategias específicas para construir ese tipo de respuestas y para hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, a veces son las capturas de pantalla, a veces es utilizar el Internet Archive para no llevar el clic allá, a veces es pero nunca debería de ser también de nuestro lado del parque, irnos de bruces con coutitear, hacer un reply, a darle esa interacción que el medio está buscando. Y en términos de como la parte sobre la detransición, es como la razón por qué esa narrativa pega tanto es justo porque reafirma como todos los prejuicios de una sociedad sexista, ¿no? Si tienes dudas sobre los chats, ¿no? Ni siquiera que es como un hiperturf o lo que sea, o militante del Frente Nacional por la Familia, simplemente es como, tienes dudas por cualquier razón, y ves una nota sobre detransicionadores, es como, reafirma todos los prejuicios que tienes. Y por eso es como, esas notas pegan tanto. Porque consciente el lector, ¿no?
Pero es como si ves las cifras, la mayoría de las personas trans no detransicionan, ¿no? Y la mayoría de las personas trans que sí detransicionan terminan retransicionando más tarde. O es como yo pongo un ejemplo, ¿no? Es como realmente nunca detransicioné porque también eso fue como otra cosa que pasó en mi adolescencia. Realmente no había transicionado, pero es como, obviamente las personas trans sabemos desde temprana edad y en la adolescencia es como, obviamente sabía que era trans y medio salí del closet, pero luego es como, pues tenía otros pedos en mi vida, ¿no? Y había cosas como, bueno, es que tenía como estrés postraumático de abuso sexual de niña, por ejemplo, ¿no? Entonces fue como, es un efecto de mi estrés postraumático. Tengo disforia porque tengo estrés postraumático. Entonces, debo regresar al closet y dejar crecer la barba y todo eso. Y años de terapia después, mi estrés postraumático se bajó, pero la disforia seguía, ¿no? Y ese patrón también es muy común, que es como muchos de transicionadores piensan que como hay algo que les puede solucionar su disforia y que tal vez siempre es como, no sé, y que tal vez nunca debieron transicionar y simplemente deben tener lo que creen que es una causa raíz, pero años más tarde se dan cuenta que no es cierto, ¿no? Entonces también tenemos que ver casos de retransicionadores, pero eso pega mucho menos en los medios. Y ni hablar de como las personas que simplemente detransicionaron por presión de sus familias, porque no pudieron encontrar un trabajo, porque les corrieron de sus casas. Es como que son las razones más comunes. Y muchas veces cuando esas personas pueden estabilizar sus vidas, es como retransicionan otra vez. Pero justo la derecha vio la narrativa de transicionadores desarrollada por las feministas radicales en Estados Unidos como una narrativa llamativa. Y empezaron a meterle mucho dinero y muchos abogados. Y empezaron a exportarle al Reino Unido, a España, a México, a todo el mundo, a Suecia. Y es como pongo ejemplos en el informe de como personas como del Heritage Foundation que están como citando a feministas radicales hablando de la detransición, pero luego terminan diciendo, y esa es la razón por qué la familia tradicional es tan importante. Me quedo pensando en muchas cosas. Antes de pasar a la pregunta con la que quiero cerrar, voy a hacerlo personal por un segundo, porque cuando les escuchaba hablar sobre como este consumo crítico de los mensajes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, decías, es que los medios, si hablamos de retransiciones, quizás eso no vende tanto a los medios, no jala tanta atención. Yo doy clases a adolescentes y platico mucho con ellos y una de las cosas que o sea, siento que ya nos rendimos con las personas más jóvenes como de, ya sabemos que necesitan estímulos visuales y morbo y como, ya sabemos como que es una cuestión generacional y más que tener una respuesta, tengo una preocupación como de estas generaciones que se están acostumbrando a, a moverse por el impulso del enojo, a moverse por el impulso de lo que quizás es escandaloso. ¿Cómo de manera comunitaria podemos construir una manera distinta? ¿Y se puede? O sea, supongo que tenemos que creer que se puede, porque si no, pues sería como rendirnos en una batalla que para nosotros como comunidad puede ser de vida o muerte, ¿no? O sea, ¿cómo generamos esta conciencia de
a lo mejor no vende, a lo mejor incluso no llama tu atención, pero es más importante lo que es verdadero que lo que es interesante o lo que es entretenido. No, no sé. Por ejemplo, yo fui profesor de prepa por 8 años antes de entrar a medios, ¿no? Ujú. Igual sé esa sensación de eh, dar a clases a adolescentes y tener pánico de equivocarte en una palabra, y lo entiendo, profundamente. Eh, Creo que algo que es bien importante, creo que más bien es al revés. Los adultos construyen toda una estructura, construimos toda una estructura racional, para racionalizar ese proceso de llevarnos por la emoción y por el enojo y por la furia y por todas estas impulsos. Eh, Porque en realidad, o sea, los medios, la publicidad y Freud han sabido esto desde toda la vida, ¿no? O sea, pero tenemos tan desnaturalizada esa pulsión que es muy fácil ignorarla y al confrontar adolescentes, niñas e infancias, es muy fácil creer que se dejan llevar por cuando también nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, Claro. cuando pides comida carísima porque me voy a dar mi gustito, también acabas haciendo ese mismo proceso de las infancias. Lo que creo que sí es bien importante y bien necesario, que es justamente con lo que decías después, era cómo construir, más bien creo que es bien complicado y bien difícil porque es cómo construimos chaternidades que cuiden y acompañen esos procesos de aprendizaje. No tanto guiarlos, ni frenarlos, ni encaminarlos, sino justamente acompañarles, ¿no? Justo, o sea, como decía Julie, o sea, si tienes tú como adulto dudas de las personas trans y googleas, muy probablemente vas a tener un algoritmo de búsqueda que está personalizado a tus búsquedas. Entonces, tú, Ujú. Luis, tus búsquedas van a ser búsquedas queer, van a ser resultados queer, Claro. probablemente. Ujú. Pero para un padre de una escuela católica en México, van a tener otros resultados. Entonces también ahí ya tenemos otro nivel de complejidad, que es que la realidad, el Internet a la que nos enfrentamos como sociedad son muchas internetes al mismo tiempo. Ujú. O sea, el TikTok, o sea, creo que no hay mejor ejemplo que TikTok en esto. Claro. El TikTok de cada uno está profundamente optimizado algorítmicamente para que cada quien tenga su experiencia personal y exclusiva. Y eso nos complejiza mucho la chaternidad, porque no sabes, o sea, si le das el TikTok a un niño de 8 años, una niña de 8 años, niña de 8 años, no sabes qué le va a alimentar el algoritmo y no sabes cómo, para dónde se va a ir. Y necesitamos justamente deconstruir la idea de que solamente los padres crían y de que es una sociedad completa la que cría, acompaña y va resolviendo esas dudas en el camino, porque justamente como decíamos, o sea, los prejuicios en los que está construida la sociedad son esos, son prejuicios, no los vamos a poder ver hasta al momento en el que somos confrontados contra ellos, de maneras a veces violentas, ¿no? O sea, eh, todos tenemos historias de trauma, muchas. Lamentablemente, nuestra generación todavía tiene experiencias de trauma a la hora de que salimos de closet con nuestras familias. Claro. Y probablemente quiero creer que las infancias que están ahorita descubriéndose y aprendiendo de ellas mismas, probablemente no van a tener este evento traumático, y va a ser otro proceso de aprendizaje y otro proceso de crecer y otro proceso de aprender. Este, pero tampoco deberíamos de creernos ni de confiarnos en la idea de que traen otro chip y que ya está, y que eso Ujú. ya lo brincaron, porque los principales personajes de la ultraderecha estadounidense, como Nick Fuentes, ese güey tiene 23 años y es Ujú. uno de los más fuertes y terribles fascistas que tiene Estados Unidos, y es un morrito de 23 años, ¿no? O sea, Ujú. las juventudes panistas son juventudes panistas, y los que marchan el día de la marcha por la vida
son infancias. Las morritas que están entrando en el feminismo radical tienen un proceso de entrada al feminismo radical por el trauma que es vivir en un país misógino y feminicida. Entonces, tenemos que quitarnos esta idea de que las infancias solitas van a aprender porque ya traen otro chip, y más bien aprender a acompañarles y escucharles, que es lo que todos quisimos cuando crecimos. No tanto que nos digan qué creer, sino acompañarles para creer. Creo. No quisiera alargarlo más, pero es que aquí me parece que sí, pero al mismo tiempo está esta narrativa que patologiza a las personas que acompañan desde lo queer, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso estructural enorme. Tenemos que ir cerrando y leyendo su informe, algo que me queda claro es, ok, son un montón de grupos impulsando esta agenda transfóbica a nivel global, pero aparte de todo, hay mucho dinero detrás. Algo que casi que me sacó una risa era que en uno de estos encuentros de las familias, el cierre era un concierto de Manuel y Mijares. O sea, de verdad es una cosa como grande y hay dinero y hay poder y hay figuras grandes detrás. Y creo que un poco la pregunta que muchos tenemos es, ¿por qué? O sea, ¿qué ganan todos estos actores? Yo sé que quizás muchos ganen distintas cosas, pero ¿por qué hay esta necesidad sobre muchas otras necesidades de los grupos en el poder de impulsar agendas transfóbicas? ¿Qué ganan? Simplemente es porque pega. Porque estamos en un país y un mundo sexista. Entonces, como su propaganda está construido a partir de sus audiencias. Y es algo que dice como Humberto Eco en como su texto famoso sobre el fascismo, que es el enemigo es débil y fuerte al mismo tiempo, ¿no? Y encontraron en las personas trans un enemigo que es débil y fuerte al mismo tiempo. Y básicamente es todo. Es como detalle en mi primera sección, es como simplemente fue una cuestión de estrategia es para los grupos conservadores, ¿no? Que buscaron, porque una manera de luchar en contra de las personas LGBT, las personas trans somos las menos queridas de toda la sigla. Entonces fue como, bueno, si podemos enfocarnos en una letra, la letra que nadie quiere, vamos a tener más éxito que contra toda la comunidad. Y simplemente es algo en que le sale bien. Porque es un prejuicio compartido en grandes sectores de la sociedad. Entonces, como pueden simplemente como tener más éxito ahí que si simplemente hablan de como el Papa, ¿no? Porque es como, solo hay ciertas personas que van a votar por el PAN si hablan sobre el Papa o lo que sea, ¿no? Pero si hablan sobre un prejuicio muy compartido, va a ser mucho más exitoso. Y en términos del feminismo radical en eso, hay una canción de Pavement que se llama Cut Your Hair. Y pienso mucho en esta canción cuando pienso en lo que está pasando en el feminismo. Y es una canción que sacaron como después del super éxito de Nevermind. Y estaban satirizando a todos los músicos ambientes que hace 2 años creen ser Axl Rose
pero ahora creen ser Kurt Cobain y creen ser muy punks y todo. Y fue como de un oportunismo espantoso, pero era muy común. Y lo que vemos en el feminismo hoy en día es que hay muchas personas que son así, ¿no? Es como hace 4 años o 5 años, es como Ursiunda era una panista, calderonista. Y luego es como justo como en la canción de Pavement, se pasó a ser feminista. Y obviamente escogió la rama del feminismo que iba a ser menos desafiante para una persona que creció en una familia panista, que es el feminismo radical, porque los dos comparten un machismo, un temor al placer y un miedo a la diferencia sexual. Justamente creo que si lo aterrizamos a México, hace 6 meses nadie sabía quién era América Rangel, nadie sabía quién era Teresa Castel, y poca gente se acordaba de Carlos Leal fuera del meme que era esa persona por la que votaron 4 personas en su distrito, ¿no? No, fue 41, fue mucho mejor que 4 personas, 41 personas. La historia siendo chistosa, ¿sabes? Pero sí, o sea, y hoy dominan la agenda, la agenda nacional a la hora de que sale el tema trans e iniciativas trans, ¿no? O sea, todo el mundo, nadie ubicaba a América Rangel en México hasta que hizo eso. Ni siquiera el PAN muy probablemente se acordaba que existía, porque se tardaron semana y media en reaccionar a la iniciativa de Rangel. Y si de algo saben medios es que nunca van a aprender y nunca se van a responsabilizar. Entonces vamos a ver un inicio de coberturas muy similares a las que estamos viendo en Estados Unidos, las que vimos en Estados Unidos hace 5 años, y eso me preocupa. Sin embargo, creo que también hay gente en medios que no lo está haciendo tan mal. Creo que con todo y las preguntas que puede hacer poner a debatir a una persona antitransfóbica con alguien que defiende a infancias trans, como se hizo en N+, dejó en claro el nivel de argumentos estúpidos que tiene esa persona, pero también, como lo platicábamos justamente en las juntas preinforme, abrió la puerta a que ese ejercicio conducido por Genaro Lozano se repita por personas que no saben un carajo y que no tienen el posicionamiento claro que tuvo Genaro en ese debate, ¿no? No quiero ver qué va a pasar cuando Carlos Loret de Mola en Latinus se le ocurra hacer lo mismo, o cuando Javier Alatorre también quiera replicar el ejercicio, o sea, porque va a pasar. Estamos a la espera de que pase. Y me preocupa. O sea, es una cosa que me preocupa, y porque justamente como decía Julie, funciona. Funciona para posicionar un nombre, funciona para posicionar una agenda, y funciona para, no sé si funciona para ganar elecciones, porque no lo sabemos todavía, pero vienen cosas, ¿no? Primero agradecerles que nos hayan acompañado. El informe se llama Polarización y Transfobia, miradas críticas sobre el avance de los movimientos antitrans y antigénero en México. Y nada más me pudieran decir cómo lo podemos conseguir para leerlo. Se puede descargar gratis el PDF en el sitio de Comunal, comun.al. Ahí está en la sección de publicaciones, está el libro en PDF. Se puede comprar en Utópicas, el formato físico. Fue una impresión chiquita porque pues había muy poco presupuesto, pero no sé si en algún otro lado, Julie. Según yo nada más ahorita. Hasta ahora solo es Utópicas, pero queremos buscar más puntos de venta. Entonces también es como si tienes una librería, es como no duden en escribirnos. Pues muchísimas gracias, de verdad tienen que leer el informe y gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Extraordinaria conversación que tuvimos con Juliana y con Raúl. Asegúrense por favor de ir a leer el informe completo en común.al. Y ahora sí es momento de las recomendaciones. Y esta semana les traigo una recomendación que me emociona profundamente. Hace unas semanas les recomendé Scream 6. Y parece que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar hoy, pero sí, porque algo que me gusta mucho de las películas de Scream es que funcionan al mismo tiempo como una película de terror y una burla de las películas de terror. Y la serie de la que les voy a hablar hoy, Shmigadun, es al mismo tiempo un musical y una parodia de los musicales. O sea, funciona en los dos niveles. Para quien nos escucha en Spotify, les deletreo SSHMIGADOON, signo de exclamación. Está disponible en Apple TV Plus. Y la primera temporada de Shmigadun nos contaba esta historia de una pareja interpretada por Cecily Strong y Keegan Michael Key, que estaban en una profunda crisis marital y entonces se iban al bosque en busca de aventuras y se encontraban con un pueblo mágico en el que todo era como un musical clásico de los 50, 60, donde todo era muy cursi y había estos personajes pintorescos, el alcalde, la mujer guapa, la maestra inocente, etc. Y como que vivían aventuras ahí que los hicieron darse cuenta que sí se amaban en realidad. Bueno, se acabó la primera temporada y esta segunda, el mismo elencazo está de regreso, pero ahora las reglas son distintas. Esta pareja de nuevo está en una crisis marital, ellos saben que se aman, pero tienen un rato intentando tener un hijo y no lo logran, y entonces van de nuevo en busca de aventura al bosque y se encuentran ahora no con el pueblo de Shmigadun, sino con el pueblo de Shmikago, donde los mismos actores hacen personajes distintos. Y ahora las reglas son otras porque es el mundo de los musicales como de los 70, 80. Musicales como evidentemente Chicago, Cabaret, Pippin y todo el extraordinario catálogo de Stephen Sondheim. Hay referencias claras a Company y a Sweeney Todd. Por lo menos en estos primeros 2 episodios. También hay referencias a Hair. Sí, como a los musicales, les digo, de los 70 y 80, que es para mí de las épocas más fascinantes, porque justo es el momento en el que los musicales se vuelven más oscuros, ¿no? Entonces, ahora el humor es distinto, el humor es más ácido, pero tenemos al mismo extraordinario elenco. Ariana DeBose, la ganadora del Oscar e intérprete de Angela Bassett, de The Thing. También está Jane Krakowski, a quien ustedes conocerán por 30 Rock. Titus Burgess, de Unbreakable Kimmy Schmidt. Jaime Camil, de la telenovela favorita de tu mamá. Dove Cameron, que canta, está guapísima, es un icono queer y aparte actúa extraordinario. Y bueno, realeza de Broadway, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Martin Short, Aaron Tveit. O sea, de verdad, un elenco de no creerse. Y lo que a mí me gusta de Shmigadun es que sí, se están burlando de los musicales, pero con una técnica perfecta. O sea, hay un número que es una burla clara a los números de la cárcel en Chicago, pero al mismo tiempo la melodía, la letra, la coreografía son impecables. Los podrías ver en una película de aquella época, ¿no? Hay un número en el segundo capítulo que es una parodia de A Chorus Line y está tan entendido, o sea, es que tienen tan entendido cómo funcionan los musicales que mientras se burlan de eso, hacen un extraordinario musical. Entonces, si a ti te gusta Crazy Ex-Girlfriend, por ejemplo, Shmigadun es para ti. Te vas a reír un buen, pero aparte vas a disfrutar mucho de los mejores actores de musical. O sea, Ariana DeBose es extraordinaria. Alan Cumming en estos 2 primeros capítulos no tiene ningún número musical. Espero que lo podamos ver pronto, seguramente sí. Ariana DeBose la vi en una entrevista en The View hace unos días y dijo que en episodios posteriores tiene un número musical que es de sus favoritos que ha hecho en su vida. Dove Cameron haciendo una Liza Minnelli extraordinaria, o sea, no literal, pero como una actriz de ese estilo. Tienen tan entendida la época, tan entendidos los tropos de los musicales de ese momento histórico. Y bueno, Cecily Strong y Keegan Michael Key
son grandes, grandes talentos. Entonces, de verdad, no se pueden perder los primeros 2 episodios de Shmigadun. Y sigan viéndolo, va a salir todos los miércoles en Apple TV Plus. Y está extraordinario, 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 increíble. De verdad, les va a encantar. Humor ácido. Si te gustan los musicales, lo vas a disfrutar porque es un gran musical. Y si no te gustan, también lo vas a disfrutar porque se están burlando de eso que no te gusta. Entonces, échale un ojo y dime qué piensas. Y aquí llegamos al final de este episodio de Cosas que dijimos hoy. Muchas gracias por acompañarme. Ya sabes que si te gustó lo que escuchaste o lo que viste, nos puedes apoyar en patreon.com/abrazo-grupal. Y viene mucho contenido extra. Ya casi les podemos compartir esa sorpresa que les tenemos guardando como año y medio. Y va a valer la pena. De verdad, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya con Andrea, espero. Adiós. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio. Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.